A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Saludos, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo y gracias por abrirnos las puertas a su programa, El Amigo que nos lleva a Jesús. Desde la icónica parroquia salesiana, la Divina Providencia, les deseo muy feliz semana. Gracias a todos porque nos acompañan una vez más y esta vez quisiera platicar con ustedes de un tema muy interesante y es cómo los salesianos llegan a América. Y llegan a América desde Buenos Aires, en Argentina, en 1875, con el objetivo concreto de evangelizar la Patagonia y atender a los migrantes. Hemos tratado la manera de ver cómo cada cosa tiene un porqué, un para qué, un objetivo. Y el objetivo de Don Bosco era llegar a muchas personas a través de ese sueño maravilloso que había tenido a los 9 años. Y es ahí donde empieza todo, es ahí donde Él nos ve a cada uno de nosotros como exalumnos o como alumnos estudiando en los colegios, en los talleres, en todos lados. Y entonces, especialmente a los migrantes italianos cuando llegan a Argentina. Este territorio se constituyó en el mito fundador del carisma misionero mediante la figura del vicariato apostólico administrado por Juan Cagliero, el jefe de la primera expedición que llega a América en 1875, entrando por Argentina. Entonces, aquí quiero platicar con ustedes de algo muy interesante, porque Monseñor, que próximamente fue Monseñor Juan Cagliero, llega con esa misión específica de atender a los migrantes italianos que estaban entrando a Argentina por aquellas fechas. Así, la congregación salesiana, que fue fundada por Don Bosco en Turín en 1859, y trabajó alrededor de los oratorios festivos, y de talleres de oficios que contenían niños y jóvenes empobrecidos por las consecuencias sociales de la revolución industrial. Esta parte es muy interesante. Niños y jóvenes empobrecidos, ¿por qué? Por una revolución o como consecuencia de una revolución industrial. Es interesante ver cómo Don Bosco en ese momento capta la atención de tantos niños y jóvenes de escasos recursos. Y no son solo jóvenes y escasos recursos como los que vemos ahora. Se dio en aquel entonces por esa separación social que trajo la revolución industrial. La dimensión misionera del carisma nació cuando Don Bosco comenzó a bosquejar
su proyecto misionero tras la visión sobre un grupo de indígenas. Hacia 1859, en el lecho de muerte del futuro vicario apostólico, Juan Cagliero reconoció que se trataba de las habitantes de la Patagonia. Estos habitantes de la Patagonia, o los indígenas que había visto en ese sueño, lo llevan a cruzar el mar. Y en ese cruzar el mar, llegando a Argentina, entran para evangelizar y traer la buena nueva de Don Bosco a este continente americano. Entonces, cuando vemos todo ese contraste de cómo llegan a América en 1875, vemos que Don Bosco en su sueño quiere abarcar toda esta área. Y es así como poco a poco desde Argentina se vienen trabajando todos los misioneros de Don Bosco. Tras la propuesta de enviar salesianos a la Patagonia, efectuada por el arzobispo de Buenos Aires, Federico Aneiros, Don Bosco presentó su proyecto al Colegio de la Patagonia, presentó el proyecto al Colegio de Propaganda Fide para que le adjudicara un territorio considerado por la Iglesia como territorio ad gentes, es decir, territorio infiel. En este escrito, que es un estudio o recopilación de información sobre la Patagonia, denominado La Patagonia e le Terre Australi del continente americano, publicado en 1886, Don Bosco fundamentaba su proyecto misionero y realizaba los primeros planes de misión. Vemos que en esta misión de Don Bosco, de llevar ese espíritu salesiano a América, Don Bosco llega con tanta fuerza por sus salesianos que todo se va haciendo como una bola de nieve gigantesca, creciendo poco a poco, crecía y crecía. Y la forma de entrar de Don Bosco en todos los aspectos de la vida salesiana es a través de ese trabajo en los talleres de oficios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue la forma más sutil de llegar a esos niños y a esos jóvenes que estaban en peligro. Era un peligro que quizás era de otra forma al actual. Hoy vemos peligros en la calle como los problemas de drogas, como los problemas de grupos que no se adaptan a una sociedad trabajadora fácilmente y se dedican a robos, etcétera, etcétera. Entonces, en esos momentos, Don Bosco tuvo esa lucidez, ese brillo, esa luz de llegar a cada uno de ellos diciendo, ok, vamos a ver cómo los ayudamos de una mejor manera. ¿Y cómo es? A través de un oficio. Sí, a través de un oficio donde cada uno de ellos se pueda desempeñar
de una forma más adecuada y de una forma donde puedan contribuir con su familia con una parte monetaria. Esa parte monetaria se ve muy ligada a los talleres donde Don Bosco les enseña oficios de carpintero, de zapatero, de costurería, y ahí, en esos oficios, Don Bosco se da cuenta de que la gran mayoría de niños y jóvenes necesita que todos colaboren con ellos. Ya ahora es muy difícil encontrar un buen costurero, un buen sastre, una buena señora que haga muy bonitos vestidos o que confeccione estos. Es bien complicado encontrar personas que se dediquen a estos oficios. A un buen carpintero, a un buen herrero, a un buen soldador, a un buen electricista, donde usted esté confiando las puertas de su hogar, incluso al dejarlo entrar y llegar hacia ustedes. Entonces, cuando todo esto va llegando a una forma de vida, la vida se ve de otra manera. Don Bosco llega a América en 1875 a través de llegar a Argentina, a la Patagonia, pero todo el avance que vemos, lo vemos y llega a Guatemala en 1929. En Guatemala, por el gobierno anticlerical de esa época, los salesianos no habían podido hacer obra en este país. Pero en 1929, cuando el padre Manuel Siquer llegó a la capital para hacerse cargo del Colegio de Infantes, más tarde, en la ciudad de Guatemala, se fundó el Colegio Santa Cecilia, situado en el punto más alto de la ciudad capital. Es ahí cuando este lugar de todo lo que se llamaba Santa Cecilia se convierte en un lugar icónico para los salesianos, en un lugar icónico para toda la familia guatemalteca que ve con buenos ojos esa llegada del padre Siquer a Guatemala, esa llegada de los salesianos a través del padre Manuel Siquer a Guatemala. Y entonces empieza a formarse todo lo que ahora es la Divina Providencia y esta parroquia salesiana. Aunado a esta parroquia salesiana, a un costado, se fundan los primeros talleres que, como Don Bosco los había fundado, eran los talleres de trabajo para los jóvenes. Estos talleres de oficios se fundan a un costado en los talleres de la Divina Providencia, conocidos así. Empieza con un taller de carpintería, que poco a poco se fue haciendo más y más grande por muchos jóvenes que en esa época llegaban buscando la forma de transformar su vida y transformar la vida de muchos que estaban alrededor de ellos, o sea, su familia. Esa transformación se ve gracias al apoyo de los talleres de oficios de la Divina Providencia, que empiezan con ese taller de carpintería, luego uno de torno, luego uno de soldadura, y pasan así por muchos años hasta que en el año por
más o menos a finales de los 90, un grupo de exalumnos salesianos llega a transformar estos talleres de oficios que se habían quedado descuidados ya con el tiempo y empiezan a trabajar para hacer de nuevo unos talleres que fueran más dignos para los muchachos. Se recuperan algunas piezas de los talleres de carpintería, donde era uno de los talleres que más jóvenes tenía por el deseo de ayudar a sus familias lo más pronto posible. Ahí es donde empieza el granito de arena de cada uno de estos antiguos alumnos de Don Bosco para transformar estos talleres. El lugar ya se había quedado muy pequeño y había mucho descuido en todo lo que era el mantenimiento. Entonces se habla con los salesianos que estaban a cargo de los talleres en aquella época y se empieza a trabajar para transformarlos haciendo un nuevo edificio bajo siempre el taller de oficio para los jóvenes, y se construye un nuevo edificio con varios talleres. El primero, el taller de carpintería. El segundo, el taller de herrería. El tercero, el taller de soldadura. El cuarto taller es el taller de torno industrial, donde esos tornos o donde se fabricaban las piezas se reconstruyen. Se reconstruyen gracias a la ayuda del ingeniero Jorge Lachfer, que en aquel entonces se tomó la dedicación de extraer las piezas de un torno bueno y relativamente funcional para hacer funcionar a los otros tornos que estaban ya en desperfecto, ¿verdad? Porque le hacían falta piezas, porque ya no estaban bien las piezas, porque se habían extraviado las piezas. Y se reconstruyen así los tornos. Luego también se instala el taller de electricidad y se le da un nuevo impulso a través del taller de computación y reparación de computadoras. Ahora, con el tiempo y las nuevas exigencias de todo lo que es la vida, también hay un taller para motos. Entonces, nuestros jóvenes ahora pueden ayudar aprendiendo a la reparación de motos para que estos puedan tener y ofrecer algo más y diferente al diario vivir de la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, hemos visto el incremento del parque vehicular en Guatemala en todos los aspectos, y me refiero a estos aspectos como automóviles, motocicletas y poco a poco también hasta los monopatines, que son eléctricos y ahora lo llevan a uno de un lugar a otro. Entonces, estos detalles han creado en cada uno de nosotros que ayudemos a estos muchachos a insertarse en la sociedad con un trabajo diferente, con un trabajo donde
si el muchacho está estudiando carpintería y le gusta esto, sea un profesional en lo que está haciendo. De esta manera, impulsamos el profesionalismo para que todos tengan una buena aceptación en el mercado. De la misma manera que lo hace un abogado, un doctor, un periodista, y de eso se trata todo lo que hacemos en los talleres o en el centro profesional de formación profesional Padre Bartolomé Ambrosio. El Centro de Formación Profesional Padre Bartolomé Ambrosio tiene a su cargo ya más de 200 muchachos que están repartidos en los diferentes talleres. Y estos muchachos, gracias a Dios y a los talleres de oficios que Don Bosco instauró en su tiempo, hoy son una fuente de ingreso para estos jóvenes. Y aquí es donde quiero llamar la atención de ustedes. Me gustaría que nos apoyaran para que la rifa salesiana, que este año está rifando una camioneta Hyundai, sea para uno de ustedes que colabore con 20 quetzales comprando un número de la rifa salesiana. Es muy fácil. Estamos en varios lugares donde usted puede llegar a un centro comercial y ver cómo hay personas que están vendiendo números de la rifa salesiana. Muchas veces está ahí la camioneta donde usted puede llegar, verla y hacerse como que ya está manejando la camioneta porque usted nos compró un número, porque usted apoyó a esos muchachos que tanto lo necesitan y que tanto están esperando de su ayuda para poder salir adelante y poder ser jóvenes que tengan un pan que llevar a su mesa cuando sus familiares no lo puedan hacer. Gracias porque todo esto ayuda a más de 200 jóvenes. Y gracias porque ustedes están en esa situación donde nos pueden ayudar. Es muy importante también comentarles que cuando Don Bosco tuvo un sueño donde vio a tantos jóvenes, él viajó hacia el futuro viendo todo esto. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo viéndonos a todos, incluso a los muchachos más necesitados, que ustedes les pueden ayudar en este momento comprando nuestros números de la rifa salesiana y ayudando a que sea una transformación completa la que se pueda dar y la que se logre dar para que cada uno de esos muchachos tenga un lugar digno para trabajar. De tal manera de que ya hemos colocado a más de 600 jóvenes en estos años en diferentes puestos de trabajo, en las áreas de carpintería, de mecánica industrial, en el torno, en la electricidad, como es la electricidad domiciliar, en la soldadura, en todos lados. Y ahora tenemos la oportunidad de llegar también a esos talleres donde los jóvenes pueden apoyar para que su moto, el medio de transporte que a usted lo lleva y a su familia, su trabajo, nos pueda servir en un momento determinado. De verdad, se los agradezco mucho porque gracias a que ustedes nos ayudan comprando números de la rifa salesiana,
ustedes transforman la vida de estos jóvenes. Gracias porque desde este icónico lugar en donde estamos, la Parroquia Salesiana Divina Providencia, hoy ustedes están llegando también a esos corazones donde gracias a ese apoyo usted nos va a servir de mucho. ¿Para qué? Nosotros podamos servirle después, insertando a la sociedad a estos muchachos que tanto lo necesitan. No me queda más que terminar con un abrazo de corazón para ustedes, dándoles las gracias por esa ayuda que nos brindan. Desde este icónico lugar, gracias de verdad por ese apoyo. Hasta la próxima.